Jesús de Nazaret fue un personaje cuya existencia ha sido objeto de análisis durante siglos. Es importante diferenciarlo de la figura de Jesucristo, que representa una entidad teológica más que un personaje estrictamente histórico. Con alta probabilidad, el Jesús histórico existió. Existen textos escritos externos a los evangelios canónicos y al Nuevo Testamento que refuerzan esta hipótesis. Aunque estas fuentes presentan anécdotas e historias a menudo contradictorias, su diversidad sugiere que no hubo un esfuerzo deliberado por construir un personaje ficticio, ya que en tal caso, los evangelios podrían haber sido mucho más coherentes. El enfoque de este relato es investigar la vida oculta de Jesús desde una perspectiva histórica, su nacimiento, infancia, juventud y madurez, hasta el bautismo recibido de Juan el Bautista. Particular atención merece la información que rodea estos eventos, especialmente los detalles que han sobrevivido a través de los textos históricos. Sin embargo, existen registros que lo mencionan más allá de los evangelios. Aunque son escasos, estos fragmentos son significativos. Por ejemplo, el filósofo estoico Mara bar Serapión, en una de sus cartas, hace referencia a este personaje. Además, el historiador judío Flavio Josefo lo menciona en sus escritos, aunque es cierto que las versiones disponibles hoy en día son copias de copias, con posibles añadidos de origen cristiano. Otros autores, como el historiador romano Tácito, también lo incluyen en sus crónicas. Aunque los evangelios no son considerados documentos históricos en sentido estricto, proporcionan información valiosa sobre el contexto de la época. Por ejemplo, el bautismo de Jesús es un tema destacado en los relatos evangélicos. Relatar el bautismo de un personaje considerado sin pecado presentaba desafíos teológicos significativos, pero su inclusión en los evangelios sugiere que el evento tuvo una base histórica. Los escritos del Nuevo Testamento contienen numerosas anécdotas e historias que, en ocasiones, se contradicen entre sí. Esto refuerza la idea de que, si Jesús hubiera sido un personaje inventado, los textos evangélicos se habrían redactado de manera más uniforme, eliminando diferencias entre el Cristo de la fe y el Jesús de la historia. Un ejemplo relevante es la mención de los hermanos de Jesús. Según el Evangelio de Marcos, el más antiguo de los evangelios canónicos, Jesús tenía varios hermanos, entre ellos Santiago, José, Simón y Judas. Este detalle se encuentra también en otros evangelios, lo que plantea una cuestión importante. Si Jesús hubiera sido una figura completamente inventada, probablemente no se habría incluido la existencia de hermanos carnales, ya que este hecho genera tensiones con doctrinas posteriores, como la perpetua virginidad de María, defendida por la Iglesia. Flavio Josefo, un historiador judío no cristiano, menciona en sus textos la existencia de un hermano de Jesús, llamado Santiago. Además, describe cómo Santiago encontró la muerte mediante lapidación, aportando detalles que refuerzan la historicidad de este personaje y su relación con Jesús de Nazaret. El Nuevo Testamento, compuesto por 27 obras de al menos 13 o 14 autores diferentes, se escribió entre los años 50 y 1 y 130 d.C. Estos autores, en su mayoría, trabajaron de forma independiente, y algunos incluso sostenían posturas teológicas opuestas. Sus escritos ofrecen interpretaciones diversas del mensaje de Jesús, enfocándose más en su figura celestial que en su vida terrenal como rabino de Nazaret. Aunque no se conservan las primeras ediciones de estos textos, investigaciones científicas han permitido reconstruir versiones consideradas fiables, gracias en parte al descubrimiento del papiro 52. Este pequeño fragmento del Evangelio de Juan, fechado entre los años 125 y 150 d.C., demuestra que los textos del Nuevo Testamento circulaban de manera consistente hacia el año 200 d.C. La llamada vida oculta de Jesús comprende los periodos de su nacimiento, infancia, juventud y madurez, hasta el bautismo realizado por Juan el Bautista. La principal fuente de información sobre esta etapa proviene de los evangelios canónicos, de los cuales se eligieron 4, Marcos, Mateo, Lucas y Juan.
El Evangelio de Marcos es el más antiguo, escrito entre los años 50 y 60 después de Cristo. Aproximadamente 3 décadas después de la muerte de Jesús. Mateo y Lucas le siguen cronológicamente entre los años 75 y 85 después de Cristo. Mientras que el Evangelio de Juan, el más tardío, data de entre el 90 y el 100 después de Cristo. Este último tiene un propósito distinto: enmendar y reinterpretar los 3 evangelios anteriores, centrándose principalmente en aspectos teológicos. Los datos sobre la vida oculta de Jesús se encuentran casi exclusivamente en los primeros capítulos de Mateo y Lucas. Marcos y Juan, por su parte, omiten esta etapa. Es probable que Marcos no la incluyera por falta de información o por considerarla irrelevante, mientras que el enfoque de Juan estaba centrado en la naturaleza divina de Jesús y su mensaje. Mateo y Lucas coinciden en algunos aspectos clave, como la concepción extraordinaria de Jesús en el seno de María, enfatizando su virginidad. Ambos relatos sitúan su nacimiento en Belén, durante el reinado de Herodes el Grande, y coinciden en los nombres de sus padres, José y María. Sin embargo, presentan discrepancias en otros detalles. En el relato de Mateo, José se muestra sobrepasado por el embarazo de María, y es a él a quien un ángel comunica la naturaleza divina del suceso. Mateo también menciona explícitamente que, tras el nacimiento de Jesús, José y María llevaron una vida matrimonial normal, y tuvieron otros hijos, Santiago, José, Judas y Simón, además de 2 hijas cuyos nombres no se registran. Según el Evangelio de Lucas, José y María residían en Nazaret, no en Belén, antes del nacimiento de Jesús. Además, Lucas omite detalles como la visita angélica a José y la vida matrimonial posterior de la pareja. Mateo incluye elementos sorprendentes en su narrativa, como la aparición de una estrella en el cielo que guía a unos magos de Oriente hasta el lugar del nacimiento de Jesús. También relata episodios como la ira de Herodes, la matanza de los niños inocentes, la huida a Egipto y el posterior regreso a Galilea. El Evangelio de Lucas ofrece una perspectiva diferente sobre el nacimiento de Jesús en comparación con Mateo. Según Lucas, un censo universal decretado por el emperador llevó a José y María a trasladarse desde Nazaret a Belén, ya que José, descendiente del rey David, debía registrarse allí. Sin embargo, este censo, atribuido al gobernador Quirino de Siria, es históricamente problemático. Quirino asumió su cargo en el año 6 a.C., una década después de la muerte de Herodes el Grande, lo que genera confusión sobre las fechas del nacimiento de Jesús. En contraste, Mateo no menciona el censo ni el traslado desde Nazaret. Para él, la familia residía originalmente en Belén y se trasladó a Nazaret tras el exilio en Egipto, motivado por la persecución de Herodes. Detalles como la visita de los magos, la matanza de los inocentes y la huida a Egipto son exclusivos de Mateo y no aparecen en el relato de Lucas. Este último simplemente afirma que la familia regresó pacíficamente a Nazaret tras el nacimiento en Belén. Ambos relatos tienen características más cercanas a narrativas teológicas que a registros históricos. Los capítulos 1 y 2 de Mateo y Lucas se interpretan como añadidos posteriores, diseñados para transmitir un mensaje religioso más que para documentar hechos verificables. Resulta extraño que Marcos, el evangelio más antiguo, no mencione nada sobre el nacimiento y la infancia de Jesús, mientras que Mateo y Lucas, escritos una década después, relatan estos eventos en detalle. Sin embargo, la inclusión de estos capítulos debió ser temprana, ya que los manuscritos más antiguos, fechados alrededor del año 200 después de Cristo, ya los contienen. Pese a esto, no se puede extraer información histórica concluyente de estas narraciones. Aunque se tiende a asociar a Jesús con Nazaret, su lugar exacto de nacimiento sigue siendo incierto. Es probable que la designación Jesús de Nazaret sea una helenización de su nombre arameo, Yeshua ben Yosef, ya que los judíos de la época utilizaban esta fórmula para referirse a las personas. Por otro lado, la tradición de Mateo menciona que Jesús sería llamado Nazoreo,
una posible referencia a la consagración nazarea descrita en el Antiguo Testamento. La confusión sobre el lugar de nacimiento también se extiende a la fecha exacta. Aunque se dice que Jesús nació durante el reinado de Herodes el Grande, el censo mencionado por Lucas situaría su nacimiento una década después, durante el gobierno de Quirino en Siria. Este desajuste hace que la fecha de nacimiento de Jesús sea totalmente incierta. Jesús hablaba arameo, la lengua común en Israel, aunque es posible que también tuviera conocimientos básicos de griego, dado que Galilea estaba muy helenizada. Galilea, conocida por su fervor nacionalista, era una región reivindicativa, donde los movimientos antiromanos eran frecuentes. Los nazareos, un grupo judío extremadamente devoto, pudieron influir en la percepción de Jesús como un líder radical. A lo largo del tiempo, la figura de Jesús evolucionó de líder local a una representación espiritual más universal. Sus seguidores lo transformaron en un Mesías espiritual, ampliando su influencia más allá del contexto político y religioso de su tiempo. Flavio Josefo, en su obra Antigüedades de los Judíos, sitúa el censo de Quirino en el año 6 de Cristo. Sin embargo, no existen evidencias de que Octavio Augusto hubiera ordenado un censo universal durante su reinado, ni de que un censo imperial pudiera realizarse en Israel bajo el reinado de Herodes el Grande. Este último, como rey soberano dentro del Imperio Romano, tenía derechos que excluían la intervención directa de Roma en asuntos internos como los censos fiscales. Además, es inverosímil que un censo romano obligara a José a trasladarse a Belén, ya que el propósito principal de los empadronamientos era impositivo, y las personas debían registrarse en su lugar de residencia actual, no en el de origen de sus ancestros. Estas inconsistencias refuerzan la hipótesis de que Lucas elaboró un relato teológico a partir de hechos vagamente conocidos, como que Jesús nació durante el reinado de Herodes. Los primeros cristianos no daban importancia a los detalles históricos del nacimiento de Jesús, centrándose más en el mensaje y significado religioso que querían transmitir. La precisión histórica, que interesa al análisis moderno, era irrelevante en aquel contexto. La información histórica sobre los padres de Jesús es escasa. Se sabe que José era carpintero y la familia vivía en Galilea, probablemente en una posición socioeconómica media-baja, pero eran hombres libres. Marcos no menciona a José, lo que podría explicarse porque éste ya había fallecido cuando Jesús comenzó su vida pública. La genealogía de José varía entre Mateo y Lucas, lo que cuestiona su fiabilidad. Según Mateo, el abuelo paterno de Jesús era Jacob, mientras que según Lucas se llamaba Eli. Sobre María, no hay razones para dudar de su nombre, muy común en Israel, donde alrededor del 25% de las mujeres del siglo I se llamaban así, según estudios de antroponimia. La ausencia de información sobre José y María puede estar vinculada al proceso de divinización de Jesús en los siglos I al V. Hablar de su familia terrenal habría alejado la imagen de Jesús del ámbito celestial que promovía la doctrina cristiana, especialmente desde la obra de Pablo de Tarso, quien priorizó la crucifixión y resurrección de Jesús sobre su vida terrenal. Tanto Mateo como Lucas afirman que Jesús nació antes de que José y María vivieran juntos, lo que ha llevado a especulaciones sobre un posible nacimiento extramatrimonial. Este hecho pudo haber generado rumores en la época, posiblemente contrarrestados por el relato de la concepción divina por obra del Espíritu Santo. Alternativamente, es posible que las afirmaciones cristianas de una concepción divina hayan motivado acusaciones anticristianas de adulterio. En última instancia, estas cuestiones dependen de la fe. El relato de los Reyes Magos aparece únicamente en el Evangelio de Mateo, que describe a unos magos de Oriente siguiendo una estrella hasta Belén para adorar al rey de los judíos recién nacido. Según el texto, los magos ofrecieron regalos de oro, incienso y mirra tras encontrar al niño en una casa con María, su madre. Advertidos en sueños de no regresar a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. La palabra mago tenía dos significados en tiempos de Jesús. Podía referirse a alguien que practicaba magia, como se entiende en la actualidad, o a un sacerdote o sabio de religiones orientales, como los zoroastrianos de Persia.
En tiempos de Jesús, el término mago podía tener varios significados. Según Filón de Alejandría, filósofo judío contemporáneo, los magos eran hombres respetables, sacerdotes del zoroastrismo, una religión originaria de Persia. Eran religiosos y científicos que se dedicaban al estudio de los astros. En el relato de Mateo es razonable interpretar que los magos representaban esta figura de sabios astrónomos religiosos. Lo que está claro es que no eran reyes, no se sabe cuántos eran ni sus nombres. La idea de 3 magos puede derivar de los 3 regalos mencionados: oro, incienso y mirra. Mateo parece utilizar esta narrativa para transmitir un mensaje teológico. Jesús nació en tiempos de Herodes en Belén, la ciudad de David, para cumplir las Escrituras. El niño no era un monarca común, sino el rey Mesías esperado, no solo para Israel, sino para toda la humanidad. Los magos, representando a los gentiles, acuden a honrar a Jesús, prefigurando la expansión universal del cristianismo. Raymond Brown, experto en los evangelios de la infancia de Jesús, considera que este relato es inverosímil desde un punto de vista histórico. Detalles como la estrella que guía a los magos hasta la casa de Jesús, o la indiferencia de Herodes respecto a su paradero, carecen de registros históricos o coherencia con otras fuentes. La supuesta matanza de los inocentes no es mencionada por Flavio Josefo, a pesar de que documentó detalladamente las atrocidades del reinado de Herodes. Sin embargo, para las personas de la época, el relato no resultaba improbable. Fenómenos celestiales como cometas o estrellas eran asociados con el nacimiento o muerte de figuras importantes, como Octavio Augusto o Julio César. Además, no era raro que embajadores de Oriente llegaran con regalos a reyes por diversos motivos. El análisis de la figura de Jesús de Nazaret y su contexto histórico resalta la complejidad de diferenciar al Jesús histórico del Jesucristo teológico. Si bien la investigación histórica revela detalles y contradicciones sobre su vida y circunstancias, su impacto trasciende las pruebas tangibles, invitando a reflexionar sobre el significado de la fe en nuestros días. La figura de Jesucristo no solo evoca la narrativa de un hombre que vivió en tiempos convulsos, sino que representa una respuesta a las preguntas fundamentales de la existencia. ¿De dónde venimos? ¿Cuál es nuestro propósito? ¿A qué estamos llamados? Los evangelios, aunque contienen elementos históricos discutibles, expresan verdades espirituales que siguen resonando profundamente en la vida de millones de personas. Creer en Jesucristo hoy significa más que aceptar un relato histórico. Es un acto de fe que busca trascender las incertidumbres del mundo moderno. Es confiar en un mensaje de amor, justicia y esperanza que desde hace siglos inspira cambios personales y colectivos. Este acto de fe no niega las contradicciones ni los debates históricos, sino que los abraza como parte del misterio que envuelve la figura de Jesús. Así, en tiempos marcados por la incertidumbre y el escepticismo, Jesucristo sigue siendo una fuente de inspiración para quienes buscan sentido y propósito, ofreciendo una visión de vida que trasciende los límites de la historia y se proyecta hacia la eternidad.